Ya. Vamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de la red Herbol. También salimos por el dial de Radio Pío 12 de Oruro, la Radio Fenacievo de La Paz, la Radio Aclo Chaco, la Radio Líder de Potosí y la Radio Horizontes de Huanuni. No todas van en directo, algunas transmiten el programa en diferido en otros días de acuerdo a sus propias dinámicas. Bueno, ustedes saben, amigas y amigos, que el país está experimentando una especie de reset, ¿no? Porque estamos empezando un nuevo ciclo político en el país. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social termina este 2025 y, por lo tanto, el presidente Rodrigo Paz y su gobierno están en la obligación de diseñar un nuevo plan, una nueva hoja de ruta por donde Bolivia va a transitar los próximos 5 años. Y sin duda, uno de los temas que seguramente va a ser parte de este plan es el de la minería, porque es un sector estratégico de la economía del país, aporta recursos, aunque no los suficientes según diversas opiniones, pero además deja una huella de contaminación ambiental en el país. Por eso hemos convocado a especialistas en la materia para que hablemos del tema. Ya está nuestro panel listo, pero antes quiero dar la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de esta semana. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Hoy, como cada jueves, les traigo el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Defensores. El encuentro de defensores de derechos humanos, realizado en Cochabamba, exigió garantías para trabajar sin riesgos ni criminalización y respaldó una propuesta de ley que fortalece su protección ante el aumento de vulneraciones, especialmente contra mujeres. Piden un sistema de justicia independiente, un marco normativo efectivo y la revisión del Decreto Supremo 5478, mientras impulsan que la nueva ley sea tratada con prioridad. Estudio. Bolivia atraviesa una crisis hídrica profunda, cuya magnitud no se debe solo a factores climáticos, sino también al modelo económico extractivista, la degradación ambiental y una normativa obsoleta, según revela el estudio La situación del agua en Bolivia, de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. La investigación concluye que el país vive una crisis de gobernanza del agua, marcada por la falta de coordinación institucional, el deterioro acelerado de las fuentes y la ausencia de la Ley de Aguas actualizada desde 1906. Convocatoria para nuevos vocales. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por más de 2/3 la convocatoria pública para seleccionar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, cuyo mandato concluye el 19 de diciembre. La norma, ya validada por ambas cámaras, acorta el proceso a 15 días, elimina exámenes orales y flexibiliza requisitos. Mientras el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edman Lara, pidió celeridad para garantizar la transparencia de las próximas elecciones subnacionales. Acoso político. La concejala potosina Reina Menacho fue denunciada por su suplente, Edwin Mario Sánchez, por presunto uso indebido de bienes públicos, luego de que ella usara al abogado de la Comisión de Medio Ambiente para apoyar a víctimas de contaminación en Cantumarca. Menacho afirma que se trata de acoso político, recordando que en 2022 Sánchez ya intentó quitarle el cargo. Liberan al río San Lorenzo. El juzgado de Roboré dictó sentencia a favor del río San Lorenzo y las 5 comunidades indígenas de la tierra comunitaria de origen Turbo Este. El juez Álvaro Flores ordenó la destrucción en un plazo de 10 días de las infraestructuras que, durante más de una década, mantuvieron al afluente enjaulado y privado de su curso natural para beneficio privado.
Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Justamente hacíamos alusión a una de nuestras invitadas. Enseguida la vamos a presentar. Bueno, sí, quiero ahora presentar a nuestros panelistas. Empezamos con Alfredo Saconeta. Él es investigador del CEDLA y especialista en temas mineros. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal, Mary? Buen día. Un saludo cordial a todos los amigos del Sumando Voces. Muy bien, Alfredo, enseguida vamos a empezar con tu tema favorito, el tema de la minería. Vamos con Reina Menacho. Ella es concejala de Potosí y tal como hemos escuchado en el resumen de noticias, está siendo demandada por su propio suplente por haber defendido a las víctimas de contaminación minera. Bienvenida, Reina. Reina, estás con el micrófono apagado. Ahora sí, ¿cómo estás, Mary? Buenos días. Un saludo también para Alfredo y para Oscar. Muy bien, gracias, Reina. Y nos acompaña Oscar Loaiza. Él es coordinador de gestión territorial integral y áreas protegidas en la WCS Bolivia, que es la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Bienvenido, Oscar. Bueno, buen día. Muchas gracias, Mary, por la invitación. Un gusto compartir este espacio con Alfredo y Reina. Un gusto. Muy bien, yo quiero mostrarles unas láminas que nos van a poner en contexto de cuál es la situación de la minería en estos momentos para que luego empecemos a charlar sobre esos datos. La minería en Bolivia, participación por actores mineros el 2006, fíjense cómo estábamos hace 20 años casi. Estos son datos del CERLA, por si acaso, y el autor es Alfredo Saconeta, que aquí nos acompaña. La participación de la minería privada era 54.30%, de la cooperativa 44.90% y de la estatal 0.80%, casi nada. ¿Qué pasa el 2024? La minería privada baja a 47.9%, la minería cooperativizada que se mantiene, ¿no?, en 42.9%. Yo tenía la impresión que había subido. Alfredo nos comentará por qué tenemos esa impresión y por qué ese dato es más bien inferior al año 2006. Y en el caso de la minería estatal, sube apenas un poquito, a 9.2%. Sigamos, por favor. Bueno, resulta que la minería produce un valor de 5.730 millones de dólares. Ese es el dato del 2024, pero solamente deja al país 238 millones de dólares, lo que equivale al 5.8%, es decir, una cantidad muy pequeña. Bueno, ¿qué pasa con el oro? Ha habido un incremento en la producción del oro en Bolivia de 13.4 toneladas en 2013 a 53.3 toneladas en 2022. Lo que se debe a mayores precios internacionales, leyes menos restrictivas y una institucionalidad débil. El incremento de la producción también cambió el panorama del sector, con las cooperativas mineras que dominan el 99.5% de la producción nacional de oro, o sea, todo, resultado del creciente número de leyes que les favorecen. En 2024, la producción de oro en Bolivia alcanzó 21.4 toneladas por un valor de 1.620 millones de dólares, que dejó apenas 38 millones de dólares en regalías mineras. Las exportaciones de oro de Bolivia experimentaron una caída del 72%. Ya nos dirá también Alfredo por qué. Sigamos, por favor. Quiero exponerles 3 casos emblemáticos de contaminación minera. Son muchos más seguramente, pero les he traído estos que son los que más han generado polémica en Bolivia. Miren, en Cantumarca, en Potosí, de 116 personas analizadas, que 93 eran adultos mayores, el 81% de ellos tienen problemas en la sangre, es decir, están contaminados con plomo. De estas 116 personas, 23 son niños, de los cuales el 65% tiene presencia de plomo en la sangre. Una mujer adulta mayor de 81 años presentaba 21.4% microgramos de plomo en su sangre y un varón de 56 años tenía 21%. Un niño de 6 años, 9.1 microgramos de presencia de plomo en la sangre, que son valores muchísimos más
muchísimo mayores que los establecidos por los organismos de salud. Este es un estudio encargado por los pobladores en 2024. Sigamos, por favor. Tenemos otro caso emblemático que es el de las poblaciones indígenas del Amazonas, donde la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, la CEPILAP, hizo un estudio que llegó a los siguientes datos: 302 personas analizadas, 36 comunidades evaluadas, 6 pueblos indígenas. El resultado es que 74.5% de las personas tienen niveles de contaminación por mercurio por encima de lo permitido. Y ustedes, si quieren, le hacen un pantallazo, le hacen una captura de pantalla y verán que ahí a la derecha tienen los niveles encontrados en cada uno de esos pueblos estudiados. Sigamos, por favor. El otro caso emblemático que hemos traído hoy es el de San Agustín de Puñaca, donde se ha establecido que los pobladores tienen arsénico en sus cuerpos. Un análisis de laboratorio de sangre y orina aplicado a los pobladores en 2023 a comunarios del Ayllu San Agustín de Puñaca de Oruro confirmó una intoxicación por arsénico en el 100% de las muestras, de cadmio en el 10% y de plomo en el 5%. Las concentraciones de arsénico oscilan entre el 17.6 y 215.64 microgramos por litro. Los valores que son superiores al límite referido por la Unión Europea, que es de 15. 3 personas presentaban concentraciones que superan 10 a 15 veces el valor referencial. Este es un estudio realizado por los pobladores con el apoyo de Senda. Sigamos, por favor. Tenemos finalmente cómo debería ser la política minera según la visión del CEDLA. Primero que nos dice esta institución y por lo tanto Alfredo que se deben aprobar los contratos mineros en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo cuando me pasó la lámina le dije, ¿qué significa esto? Me dice, es que no están aprobados. Ahora nos va a contar ese panorama. Otorgar licencias de prospección y exploración, modificar los porcentajes de las alícuotas de pago de regalías mineras, establecer pago de impuestos a la explotación de oro, definir la categoría y el concepto de MAPE. No sé qué es MAPE, así que Alfredo nos explica. Caracterización de actores y operadores mineros para diferenciar cooperativas y empresas. Fortalecer los mecanismos de consulta previa, libre e informada. Creación de una instancia de fiscalización y supervisión ambiental minera. Establecer mecanismos para la resolución de conflictos en operaciones geológico-mineras. Esas son las láminas que queríamos compartir con ustedes. Y ahora sí, arranco con Alfredo Saconeta del CEDLA para que nos diga cómo debería ser la política minera que implante el gobierno de Rodrigo Paz. Adelante. Bien, Mary, sí, creo que el panorama que tú nos has detallado claramente te hace ver que en estos 20 años lo que se ha dado es un crecimiento del sector cooperativo y pese a los discursos que muchas veces nos han reiterado de buscar fortalecer una minería estatal, esta no ha sido posible. Esta no ha sido porque ya en 2006 veíamos por los cuadros que presentabas que la minería estatal, con solo la operación minera de Guanuni, ocupaba el tercer lugar. Pero si llegamos al 2024 con todo lo que es el valor de producción, la minería estatal sí que estancada en el tercer lugar. Y ojo, acá ya no estás hablando solo de Guanuni, estás hablando de Colquiri, estás hablando de Colquiri, de Guanuni, de Corocoro, Carachipampa, Vinto, yacimientos de litio boliviano, El Mutum y demás, que no es la diferencia, ¿no? Si bien el sector privado ha decrecido en comparación del 2006, el sector cooperativo casi ha mantenido su segundo lugar y esto con una expansión. Claro, mucho de esto se debe particularmente a la explotación de oro que tienen un dominio pleno. Del 100% de oro que se explota en Bolivia, las cooperativas detentan el 99,5% de la producción. Y esto ha provocado un fuerte impacto, particularmente sobre lo que es la Amazonía, aunque hay que aclarar que la explotación de oro, efecto de los precios internacionales, en este momento se encuentra diseminada en los 9 departamentos del país. Y en 2 de ellos en una condición de ilegalidad, en Sucre y en Chuquisaca y en Tarija, ¿no? La presencia o la explotación como tal de oro se está dando en ilegalidad, muchas de ellas por cooperativas mineras, muchas de ellas en asociación con capitales privados nacionales y extranjeros, que ante la pasividad del Estado y la debilidad institucional han crecido libremente en el país. Ahora, a tu consulta sobre lo que se debería hacer, claro, en este momento la minería ha sufrido casi una detención por la vía formal, lo que no implica que la actividad se haya detenido. Cuando yo menciono esta aprobación de contratos administrativos mineros en la Asamblea Legislativa Plurinacional,
Hay que señalar que lo que había dispuesto la Constitución Política del Estado en 2009 era que todas las que tenían áreas, explotaciones mineras en Bolivia, tenían que migrar a contratos administrativos mineros. Y se dio un lapso de 6 meses para esto. Pero en los hechos, esto no se ha concretado desde la promulgación de la Constitución Política del Estado, y lo que se está viviendo en este momento es un factor de ilegalidad porque resoluciones ministeriales han sido las que han ido avalando este tipo de contratos para que funcionen, ¿no? Entonces, rompiendo esa estructura de la pirámide de Kelsen, donde una resolución ministerial que está por debajo de un decreto está sobrepasando la Constitución, ¿no? Pero claro, si tú aplicaras a letra muerta que los que no tienen contratos no operarían en el país, lo que haría sería parar la actividad minera, lo cual repercutiría en un efecto social y económico de consideración. Ahora, esta visión que nosotros tenemos de la aprobación de contratos no quiere decir que se apruebe indiscriminadamente todos los contratos. Recordemos que hay una observación sobre 19 contratos que lo abordó Cecilia Requena en su gestión como senadora, porque había serios cuestionamientos por las deficiencias que había de parte de las cooperativas para cumplir los objetivos, ¿no? Esto no exime de que todas puedan pasar, no, pero hay operaciones tan grandes en el país que en este momento no tienen los contratos debidamente aprobados, incluso algunas de estas operaciones del sector privado que ya están a punto de cerrar actividades, de concluir su fase de explotación y hasta el momento no tienen contratos aprobados. El de otorgar licencias de prospección y exploración. Bolivia es un país minero, y es un país minero por excelencia, pero que no tiene reservas cuantificadas y cualificadas. Ahora, sabemos que somos un país aurífero, zinquífero, estañífero, pero tú no sabes las características y solamente con el desarrollo de trabajo de prospección y exploración podremos ahondar un poco en esta cualificación. Cuando tú hablas de minería, cuando hablamos de minería, por lo menos dentro del sector tradicional, sigues hablando del Cerro Rico, sigues hablando de Porco, sigues hablando de Corocoro, yacimientos que eran explotados desde la colonia y como tal no hemos renovado. La última operación que ha entrado con éxito después de muchos estudios de geología e inversión cuantiosa es San Cristóbal, y te estoy hablando eso del año 2006. Ahora, modificar los porcentajes de las alícuotas de las regalías. Te doy un solo ejemplo. En este momento, lo que se cobra por regalía de oro, con el dato que tú nos mencionabas, es una miseria, es tan ínfima, pero además con la agravante de que todo se aduce a oro marginal, lo que te establece la actual ley es el pago del 2.5 y lo máximo es el 7%, pero si la cotización es de igual o mayor a $700. ¿Cuánto está la cotización en el mercado internacional ahora? $4.400. Y así en el resto de los minerales hemos quedado muy por debajo y eso debe ser ajustado. Hay que definir un pago del impuesto del oro. El oro hemos visto por las cifras que también has dado que en los últimos 10 años ha sido objeto de un saqueo y de una intensificación con valores millonarios, pero que lo que queda en este momento es muy poco. En regalías solo para municipios y gobernaciones. El Estado Central, el Tesoro General del Estado, no está recibiendo ningún rédito por la explotación de oro y es algo que se debe aclarar. Ahora, definir la categoría y el concepto de mapa. Mucho hablamos, sobre todo en espacios internacionales, en espacios de discusión de seguimiento del tema oro, Oscar lo sabe muy bien esto, se habla o se quiere ver la categoría MAPE. ¿Qué es la MAPE? Es la minería artesanal a pequeña escala. Y mucho se vincula o mucho se confunde, sobre todo en espacios internacionales, queriendo ver que las cooperativas son MAPES. Y cuando nosotros en diferentes estudios que hicimos acá en el CEDEL hemos podido cualificar un poco la condición de los operadores, hay cooperativas que han llegado a explotar oro hasta de 40 kilos al mes. Y esa no podría ser considerada por sus características MAPE. Entonces, urge, y dentro de esta categoría MAPE, incluso reconocer actores que están siendo involucrados y marginados dentro de la legislación boliviana. El caso de Barranquilleras, el Vaso de Poceras, empresas comunitarias que en este momento, los agromineros, que están desarrollando actividad minera, pero sin reconocimiento, operando al margen de la ley, que muchas veces caen en la informalidad. Entonces, estos a la vez son sujetos de vulneraciones de derecho, ¿no? Lo cual debe ser reconocido porque si no seguiremos repitiendo esta falencia. Ahora, hay otros que hablamos un poco de fortalecer, diferenciar cooperativas mineras y empresas, es algo que tenemos que ver porque si uno ve la estadística, realmente cuando hicimos nosotros una medición en la Amazonía norte del país, veíamos quienes más detentan y solicitan áreas mineras es el sector privado, empresas y empresas unipersonales.
Pero esto contrarresta lo que te digo, casi un dominio pleno de las cooperativas mineras al momento de reportar. Lo que pasa es que hay empresas que se están haciendo pasar por cooperativa. Urge una cualificación, hay que fortalecer los mecanismos de consulta previa para ver y definir dónde definitivamente no debe haber actividad minera, ¿no? Y esto hay que trabajar mucho por las formas en las cuales se han encontrado ahora las operaciones mineras de evadir o maniobrar que el resultado de la consulta previa les sea favorable, ¿no? Y hay que crear sobre eso entidades de fiscalización y supervisión ambiental, porque en este momento sigue el debate si es prisión del Ministerio de Minería, si es prisión del CERNAP, si es prisión del Ministerio de Medio Ambiente, y al final, entre mucha discusión, lo que se ha hecho es poco por el tema del resguardo medioambiental, pero también dentro de esta hay que establecer mecanismos para la resolución de conflictos y operaciones geológico-mineras. Cuando escuchamos discursos de que hay que prescindir de la actividad minera o del militar, yo lo veo complicado por la realidad económica, social que se tiene de nuestro país, particularmente en regiones del occidente y en sectores donde está creciendo la explotación de oro en la Amazonía, lo vemos muy complicado que pueda hablarse de cero minería. Pero lo que hay que hacer es delimitar y hay que impulsar áreas, instancias para que el tejido social no se vea más afectado de lo que ya ha sido afectado en la última década por esta expansión. Es decir, minería sí, pero en resumen, más recursos y menos contaminación, ¿no? Son muchas las tareas, pero yo diría que ahí con esa frase se va resumiendo un poco lo que se quiere de aquí para adelante. Pero Alfredo nos decía una frase, dejan una miseria, ¿no? Pero no solamente que dejan una miseria, sino que contaminan al dejar esta miseria. De eso quiero preguntarle a Reina, ¿cuál es la situación de contaminación ambiental en Potosí? Adelante. Muchísimas gracias, Mary. Efectivamente, en Potosí estamos rodeados por varias situaciones que están afectando tanto el aire como también el agua, que la misma constitución política del Estado indica que debemos proteger a la madre tierra. Y te hablo específicamente del caso de Asociación de Ingenios Mineros de Potosí, en la que hemos planteado una acción popular, y en esta acción popular, de acuerdo a la resolución constitucional 042, y esto con pruebas en realidad de que los comunarios estaban siendo contaminados por el plomo en su sangre a través de la aspiración de estas partículas que emanaba esta asociación de ingenios, por cuanto ellos efectivamente tenían una licencia ambiental para el depósito de colas líquidas y no así para el depósito de colas secas, lo que está haciendo actualmente. Esto ha generado que exista la contaminación en los hogares de los comunarios de Catamarca, así como también cuando ellos aspiran, estas partículas de metales pesados han ingresado al cuerpo de los comunarios, en lo que los laboratorios arrojan justamente las partículas de, bueno, en este caso los laboratorios, y lo que nos ha preocupado muchísimo ha sido justamente de un niño de 2 años, el cual tiene 14.2 microgramos de sangre, de plomo en su sangre, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Ambiental, es que se encontraría en un riesgo alto de intoxicación. Y así tú lo hacías conocer al inicio justamente de cómo está la situación. Pero en esta resolución constitucional te comento de que justamente la Sala Constitucional le da un plazo de 1 año, es decir, desde el 29 de junio del 2023 hasta el 29 de junio del 2024 para que puedan realizar el cierre de este dique de colas de Laguna Pampa 1 y 2, que se encuentra en la jurisdicción municipal de Potosí, y misma que ha sido ratificada por la sentencia constitucional 1064, quebrado 2023-S3, en la que el Tribunal Constitucional observa y dice claramente de que la Sala Constitucional en Potosí no ha obrado de manera correcta porque debería de haberse concedido la tutela toda, porque nosotros habíamos planteado en 3 vertientes. Es así de que ratifica y bueno, revoca la resolución 042 y nos conceden en todo esta acción popular. Por lo cual, hasta la pasada gestión habíamos realizado el seguimiento, esto en el tema de aire, pero no solamente es este uno de los puntos preocupantes, por cuanto también hemos acudido a un juzgado agroambiental
para demandar a la empresa minera Manjiri, que es una transnacional, en la cual también con laboratorios hemos corroborado de que existe justamente contaminación al agua. Y las lagunas de las cuales hago referencia, la laguna de Piscopocha, Ulistía, Lobato, Chalviri, son lagunas de las cuales consumimos agua en Potosí. Y en esta sentencia número 10, quebrado 2024, que tengo justamente acá el documento, en él, por tanto, hace referencia el mismo juez de que efectivamente esta empresa debe realizar la restauración de estas lagunas porque se ha encontrado, de acuerdo a los laboratorios de Envirolab, y habían otros laboratorios como Simagica, en los cuales hace referencia de la presencia de metales pesados arriba de los límites permisibles, los cuales también hemos demandado ante un juzgado agroambiental. Y por el tema de trabajo de minería ilegal, hemos demandado también a la Comibol y así como a la AJAM, porque se estaba realizando trabajo de minería ilegal en la cordillera, es decir, cerca a la laguna de Masuni. Se había encontrado una bocamina en la cual estaban realizando trabajos mineros. En esta acción popular también se nos ha concedido la tutela en parte. Y el año pasado hemos solicitado laboratorios de APOS, en la cual nos han hecho referencia de que estas aguas ácidas que salen de esta bocamina directamente van a desembocar a la laguna de Masuni y en cadena a la laguna de Cruziza, Muñiza, San Lázaro, San Sebastián, de los cuales también consumimos agua. También se encontraban metales pesados, pero lastimosamente el hecho de que hacemos estas acciones, lastimosamente ha hecho de que nos ganemos procesos justamente por defender la salud pública de la población potosina. Después quiero preguntarte sobre esos procesos, pero antes quiero ir con Óscar Loaiza, porque está claro que podemos presentar acciones populares por montones y todo eso, pero es como pelear con un monstruo, ¿no es cierto? Porque la minería está contaminando en grandes escalas. Entonces, quiero preguntarle a Óscar Loaiza si es posible hacer minería responsable y minería que contamine menos o que no contamine. Adelante, Óscar. Sí, gracias, Mary. Bueno, tal vez primero explicar que nosotros no somos una institución que trabaje el tema minero, sino trabajamos en temas de conservación de la biodiversidad. Y estamos trabajando en la región del Madidi y la mayor parte de nuestro equipo son biólogos que trabajan en el relevamiento de biodiversidad y en el monitoreo de biodiversidad. Y este trabajo ha permitido demostrar al mundo que somos poseedores del área protegida más biodiversa del planeta, ¿no? Lo que es el Parque Madidi. Pero además este valor natural coincide, ¿no? Tristemente, digamos, con el área de mayor potencial minero actual que hay en el norte de La Paz, ¿no? Que involucra a todo lo que son las provincias Larecaja, Franz Tamayo y Turralde. Entonces ponen en riesgo toda esta riqueza natural, todo esta enorme herencia natural que tenemos como bolivianos de ser poseedores de esta área protegida maravillosa como es el Parque Madidi. ¿No? En lo que tú dices es cierto, o sea, hay que trabajar en dos caminos, ¿no? Uno es el tema de la minería legal, que además de ser legal puede ser una minería responsable, hay formas de hacerlo, hay metodologías de trabajar esto, hemos sido promotores con otras instituciones de un grupo muy bonito de trabajo que se llama el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable. Somos 16 instituciones académicas y de la sociedad civil que trabajan en desarrollar alternativas que puedan hacer que una minería aurífera sea realmente responsable. Esto es decir, que sea legal. El primer requisito es que sea legal, ¿no? Y la gran mayoría no cumple la legalidad. Y segundo, que puedan utilizar la tecnología más apropiada, que también está disponible para las diversas tipos de explotación minera que hay, ya sean en río, ya sean en veta o ya sean en cielo abierto, etcétera. Hay metodologías probadas por instituciones bolivianas que han demostrado no solo que son más eficientes porque rescatan mayor oro, sino que a la larga generan mayores ingresos a las operaciones, ¿no? Entonces, ese es un campo de acción, pero el otro campo de acción, y que lamentablemente es el que se tiene que también trabajar, como tú lo dijiste, implica también el tema legal, es contra la minería ilegal, ¿no? Y es la gran mayoría de nuestra actividad minera aurífera es ilegal, eso es innegable. Entonces, un tema que tenemos que trabajar y que ojalá que el gobierno actual
pueda desarrollarlo, es, yo creo, a sincerar la actividad minera aurífera. Tenemos que realmente trabajar con la realidad, porque hay varias cosas que no son reales y los mantenemos como si así fueran, ¿no? Por ejemplo, el tema que prevalezca la actividad minera cooperativista. La gran mayoría de las cooperativas mineras auríferas no son cooperativas, no funcionan bajo los principios del cooperativismo, que es una entidad solidaria, mancomunada, recíproca, etcétera, etcétera, donde los socios ponen su capital de trabajo, donde los socios trabajan todos en la operación, donde los socios comparten los beneficios, etcétera. Esto en la realidad y en lo que hemos podido ver en el norte de La Paz, donde estamos presentes más de 2 décadas trabajando, es realmente falso en la gran mayoría de los casos, porque las cooperativas auríferas solo son fachadas, ¿no?, de inversiones privadas por detrás, nacionales y extranjeras, que lo que están haciendo es utilizar la fachada de la cooperativa para evitar el pago de impuestos, para pagar miserables regalías y para evitar responsabilidades laborales con la gente de las cooperativas, porque si no tendrían que ser empleados de la empresa, y para gozar de todos los beneficios que gozan las cooperativas, que son las subvenciones, hidrocarburos, liberación de aranceles de importación y una serie de beneficios que gozan las cooperativas por su componente social. Pero esta es una falsedad total, ¿no? El otro tema es lo que mencionaba ya Alfredo, que las cooperativas sean minería artesanal y de pequeña escala. Eso en la gran mayoría de los casos tampoco ocurre, porque operan a gran escala, operan con maquinaria de alta capacidad, operan 24 horas al día, mueven enormes cantidades de suelo, producen enormes cantidades de oro. Más del 99%, como lo decía Alfredo, del oro proviene de las cooperativas, las pseudo cooperativas, que en su mayoría son, ¿no? Y pero actúan como si fuera una minería artesanal y de pequeña escala, ¿no? Y lo otro es que la contribución de la minería realmente es una contribución a la economía del país. También eso es muy cuestionable, ¿no? Porque tal vez sea una fuente de generación de empleo, pero un empleo totalmente informal, ¿no? E ilegal incluso, porque en una cooperativa tú no puedes contratar trabajadores, pero en la gran parte de las cooperativas tienes funcionarios trabajando bajo diferentes figuras, ¿no? Llámese representantes del socio, llámese cuentapropistas, llámese jornalero, llámese cualquier nombre que le van poniendo para evitar poner en evidencia la contratación de personal, pero que en el fondo está generando una dependencia, ¿no?, a partir de lo que es el funcionamiento de las cooperativas. Entonces, ese es un tema que debería sincerarse, debería de una vez, digamos, legalizarse en cierta forma la participación privada en las cooperativas, pero darla en reglas muy claras para que haya una contribución más efectiva al país, ¿no? Que paguen impuestos para empezar, ¿no? Y que puedan contribuir también a reducir sus impactos, a reducir todos los pasivos ambientales que están dejando. Tenemos ya enormes zonas, ¿no? Enormes zonas que ya están actuando como zonas de sacrificio, ¿no? Estamos teniendo ríos enteros como el río Paca, el río Mapiri, ¿no? El sector de Suches, etcétera, que ya son zonas de sacrificio donde no podríamos ya simplemente decir que esto se va a recuperar naturalmente. Ahí no hay una opción de recuperación natural ya. Entonces, ese es un tema, y ahí ha habido una fuerte resistencia, está habiendo acciones de resistencia, ¿no? Está habiendo acciones de resistencia desde diferentes sectores. Lo que mostraba los resultados del contenido de mercurio en comunidades indígenas han permitido que la CEPILAB, como entidad legítima, legal y representativa de los pueblos indígenas del norte de La Paz, presente una acción popular que ha ganado, ¿no? Ha recibido la tutela de la acción popular por el juez de Rurrenabaque, lleva ya más de 2 años, porque esa sentencia ha salido en octubre del 2023, lleva más de 2 años vigente la acción popular, pero el cumplimiento de la misma es prácticamente nulo, ¿no? Hay pequeñas acciones que ha tomado la JAM de evitar dar nuevos derechos, pero no se han tomado ninguna acción para controlar ya la actividad ilegal que está en el río de Beni, que es el principal, digamos, objeto de esta acción popular. Y también
queda 2 años en revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en estos 2 años no se ha manifestado sobre la ratificación o no de esta acción popular, ¿no? Lo que también, si bien a partir de la emisión de la resolución por el juez de Rurrenabaque ya es vigente, pero también la ratificación del tribunal es algo que le da mayor fortaleza, o también ver si el tribunal lo va a derogar, ¿no? O no se sabe. Entonces hay una incertidumbre con eso. Pero también el tema de los peces, ¿no? Contenido, porque se ha visto es que no es el contacto con el mercurio ni el involucramiento en la actividad minera lo que ha generado estos mayores contenidos de mercurio en las personas, es el consumo de pescado. La mayor parte de las personas que han mostrado mayores niveles de mercurio en sus cuerpos no es porque hayan tenido una participación en la actividad minera, es totalmente, eso no existe, sino es porque son las personas que más consumen pescado porque es su principal fuente de proteína. Entonces, también ahí se está trabajando en mejorar la información sobre la cantidad de mercurio en las diferentes especies de pescados, porque no todos los pescados tienen el mismo contenido y es necesario generar protocolos para, ya en el marco de la adaptación a estos impactos de la actividad minera, en el marco de poder adaptarnos a la situación, unos guías que nos puedan decir cuáles pescados pueden ser consumidos y cuáles pescados hay que evitar según su nivel de contenido de mercurio. Entonces, hay una serie de... Está el tema de los pescadores que están también demandando al Tribunal Agroambiental unas medidas precautorias a su favor. Están los operadores de turismo de Rurrenabaque y San Buenaventura, que ya se están viendo afectados también por el cambio del paisaje, el cambio de los cursos de ríos, la afectación a la actividad turística es evidente. También están presentando acciones. Está toda esta iniciativa de los territorios libres de minería, que ha nacido de Palos Blancos y Alto Beni por su vocación agroecológica y que está realmente a partir de la pujanza de estos 2 municipios empezando a repercutir en otros espacios territoriales. Y también está todo lo que el CERNAP, con todas sus limitaciones, ha estado tratando de hacer para precautelar las áreas protegidas que están realmente muy vulneradas. O sea, somos realmente poseedores del área protegida más biodiversa del planeta, pero el Madidi tiene 44 operaciones mineras ilegales dentro del parque en este momento, que están operando 24 horas al día, moviendo las aguas del río Tuichi, etcétera, y dañando nuestro parque. Muy bien, entonces el Madidi está invadido por minería. Nos dice Oscar Loaiza que sí se puede hacer minería responsable, pero lo primero es lo primero. Hay que formalizar, hay que legalizar y sobre todo hay que sincerar, ¿no? En ese plano del sinceramiento, quiero preguntarle a Alfredo Saconeta, ¿qué opina él? Si hubiera la posibilidad de convertir a los cooperativistas, no en estas empresas artesanales, porque yo no creo que acepten, porque ellos ya son grandes productores, ¿no? Ya son grandes empresarios. ¿No sería de una vez que se los formalice como empresas privadas, como para que empiecen a tributar? Y ahí mismo preguntarte sobre el componente político y social, tomando en cuenta que los cooperativistas tienen un poder muy grande, numérico, pero también poder económico y hasta deporte de dinamita, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo encarar ese tema tan complejo, Alfredo? Sí, comencemos por la segunda parte, ¿no? Evidente, el crecimiento que se ha dado de parte de las cooperativas ha sido porque han sido y son parte de la estructura del gobierno, ¿no? El primer ministro de la gestión de Evo Morales en el 2005, un cooperativista, presidente de FENCOMI. El último ministro que acompañó a Luis Arce, expresidente de FENCOMI. En estos 20 años lo que les ha permitido esa presencia, además de no solamente detentar el Ministerio de Minería, sino la presencia en la Asamblea Legislativa con senadores, con diputados, las asambleas legislativas departamentales, alcaldías, consejos municipales, ministerios, viceministerios, les ha permitido delinear la política pública minera y, claro, fomentar lo que les beneficia y detener todo aquello que les perjudica. En este momento tenemos una simetría plena en favor de las cooperativas mineras. Y esto es algo que debe contrarrestarse. El presidente Rodrigo Paz ayer hablaba de una ley minera, de una nueva ley. Sería interesante, ¿no? Porque dentro de esta ley tendría la oportunidad de discutirse los nuevos estándares que se hablan de la minería, ¿no? Porque estamos hablando de una nueva minería posterior a lo que ha sido el COVID,
Pero nosotros seguimos estancados en esos conceptos clásicos de mero extractivismo y proveedor de materias primas. Lo que hay que buscar es otorgarle posiblemente un valor agregado, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? Rescatando todo lo que ha señalado Oscar por el tema de que hay que saber diferenciar de que no porque somos un país minero quiera decir que hagamos tierra libre para la minería, ¿no? Y tierra libre en el sentido de no respetar áreas protegidas, reservas fiscales, donde están asentadas las restricciones que son cabeceras, cuencas y otras, ¿no? Hay que saber delimitar eso y para eso necesitas una nueva normativa. Ahora, en ese sentido, resulta complicado porque la incidencia que tiene el sector cooperativo es tremenda, ¿no? Es tremenda y esto obviamente hay que saber equilibrarlo. Pero para esto urge una discusión donde no solo estén involucrados los actores mineros. Y ese fue un error de la ley 535, porque al final quienes terminaron discutiendo la ley solo fueron Minería Estatal Comibol, cooperativas, empresarios, ¿no? Y esto obviamente generó un distanciamiento de la sociedad civil y los afectados, los involucrados, ¿no? Ahora, dentro de este proceso lo que urge es hacer una caracterización del actor minero, ¿no? Y lo señalamos precisamente en esa propuesta, porque diferenciar quiénes son empresas y quiénes son cooperativas realmente. Y nosotros en un estudio que presentamos el año pasado lo identificamos claramente, porque no puedes comparar a una cooperativa que produce 250 gramos de oro al año y lo comercializa en una joyería, o a una cooperativa con una cooperativa que te produce 40 kilos de oro al mes. O sea, esto dista de mucho. Ahora, el hecho de permitir una asociación, yo lo veo como algo favorable, porque es algo que el artículo 151 de la actual ley minera les ha prohibido a las cooperativas en razón de que esto tendría que respetar por la condición que ellos alegan tener, ¿no? Como una institución como tal que acoge a problemas como el desempleo y otros fenómenos económicos que han permitido el crecimiento de las cooperativas a lo largo de la historia en Bolivia. Pero está cambiado, porque los escenarios ya no son los mismos. No tienes los mismos precios, no tienes las mismas condiciones sociales. Si bien en este momento Bolivia atraviesa un problema económico, se deben a factores por la crisis de divisas, por la crisis de combustible, pero dentro de esta, la actividad minera como tal no ha sido afectada. Hay cooperativas auríferas particularmente que tienen la posibilidad o han tenido la posibilidad de poder pagar 18 bolivianos por litro de combustible, ¿no? Y ese es el principal reflejo de que ellos no han sentido una afección y la cotización internacional les permite mantener esto. Pero bueno, en el hecho de no permitir una asociación con capitales privados ha sido el principal fomento para el crecimiento de la ilegalidad e incluso entrar al orden ilícito dentro de la actividad minera, particularmente de la aurífera. Porque hablamos de diferentes capitales de procedencia, Colombia, China, peruanos, chilenos, brasileros, pero detrás de ellos, ¿de dónde viene el dinero? Es la gran consulta. Y créeme que por los trabajos de campo que nosotros hicimos, cuando tú preguntas a la gente si no les preocupa el origen de este capital, ellos manifiestan en su generalidad que no. Entonces, la única forma que yo creo factible para poder combatir este crecimiento de la minería ilegal es permitir la asociación con los capitales privados a las cooperativas. Y primero, que este capital que llegue en el orden privado sea debidamente registrado en Bolivia en las instancias pertinentes. Lo que era antes Fundempresa, el CEPREC, el origen del capital, todo lo que te exige la GAFILA, bueno, establecer. Pero además, si una cooperativa accedería a este capital privado para su funcionamiento, mientras dure la asociación, la cooperativa como tal pierde esa condición de cooperativa y lo que se hace es volver un actor productivo bajo un contrato mixto, donde el Estado también tenga participación. Cooperativa, financiador privado, Estado, porque es una forma de establecer una fiscalización, pero también recibir parte de la utilidad, ¿no? Y yo creo que son mecanismos que te permitirían avanzar, porque lo que se ha hecho en vivir en la negación de la aplicación del artículo 151 es precisamente una resistencia, pero teórica, una resistencia en papeles, porque en los hechos sabemos, Oscar lo sabe mejor que yo, lo que está pasando en la Amazonía, es ese crecimiento desmedido de la presencia del capital ilegal.
llegar. Lo que nosotros vemos en cifras, con esas caídas drásticas en la producción de oro del 2022, cuando tenía 53 toneladas, el 2023 46, y ahora que aplicas normas, pero como no tienes el aparato institucional para fiscalizarlo, cayó a 21 toneladas el año 2024. O sea, hemos producido el 2024 menos incluso que durante la pandemia cuando produjimos 23 toneladas. Entonces, son hechos que te llaman la atención, pero el beneficio se está dando para pocos, y es precisamente porque no han sido muy creativos al momento de poner atención en la política minera en los últimos 20 años. Muy bien, las asociaciones, sociedades serían, ¿no? Lo que propone entonces el CEDLA y Alfredo Saconeta para que se formalice y se les pueda cobrar finalmente lo que corresponde. Nos escribe Jess Céspedes y nos dice, a la concejal Menacho, ¿cómo puede hablar de compromiso ambiental cuando en Potosí siguen operando minas sin control, sin fiscalización y con uso de mercurio a vista de todos? ¿El mercurio también se usa en Potosí? No sabía. Por favor, ilústreme. Yo pensé que se usaba solo en los ríos de la Amazonía. ¿Hasta cuándo las autoridades locales seguirán mirando a otro lado mientras el territorio se destruye y nadie asume responsabilidades reales? Además de promover acciones populares, ¿qué más está haciendo por este tema en su posición de autoridad vigente? Yo le voy a pasar luego ahora la palabra a Reina, pero también le voy a agregar esta demanda que ella está siendo víctima de parte de su propio suplente, que le está demandando por haber iniciado, por haber defendido a las personas que estaban con contaminación en Cantumarca. Nos escribe también Carlos Rodrigo Zapata y dice, quisiera solicitar a los panelistas que comenten la cifra de la reducción relativa de cooperativas mineras de 44.9 a 42.9% en tiempos en que el precio del oro ronda los $4.500 por onza Troy, es decir, por cada 32 gramos de oro. Por comentarios se escucha hablar de miles de cooperativas mineras ilegales, seguramente no registradas. ¿Cuál es el grado de descalabro de este sector? ¿El Estado ya no existe? Esa se la podemos pasar a Alfredo, ¿no? Jess Pérez dice también, nos vuelve a escribir, dice, licenciado Alfredo Saconeta, usted ha demostrado que la expansión de la minería aurífera, el uso masivo de mercurio y la informalidad de las cooperativas avanzan más rápido que la capacidad del Estado para controlarlas. Desde su experiencia, ¿cuál debería ser la forma legal más urgente para frenar este modelo extractivo y desregulado y obligar a las cooperativas auríferas a operar con trazabilidad, control ambiental real y responsabilidad ambiental tributaria? También nos escribe Jorge Vidaurre. Consulta a la concejal Menacho, ¿cuáles son las estadísticas de contaminación, polvo, agua y ruido, ya que lo último que sacó la alcaldía, la ciudad de Potosí, está totalmente contaminada? Si no me equivoco, Jorge es el director de Radio Líder. Bueno, un saludo para él, ¿ya? Vamos con Reina primero con las preguntas que le han hecho y yo ahí le agrego una más sobre la demanda penal que le ha puesto su concejal suplente. Adelante, Reina. Sí, en primera instancia, respecto a la acción popular que hemos planteado, si bien nos han otorgado la tutela, hemos hecho el seguimiento correspondiente hasta la pasada gestión, que hemos coordinado con la Comisión de Medio Ambiente, por cuanto yo la gestión 2024 he estado como Comisión de Turismo, pero sí se ha podido coordinar con el concejal Emilio Elías. Él ha realizado las inspecciones en el caso específico de la Asociación de Ingenios. El año pasado todavía hemos realizado las reuniones como accionante y además de haberme adscrito a estos informes, hemos participado de las reuniones en la ciudad de La Paz con el Defensor del Pueblo, con la Defensoría del Pueblo de Potosí en el Viceministerio de Medio Ambiente. Y se llegó incluso a que se pueda hacer que se sancione a la Asociación de Ingenios, que no era un monto alto, pero sí había la sanción, para lo cual también eso ha sido justamente al seguimiento que hemos realizado. Ya este 2025 ha sido un poco complicado para nosotros realizar el seguimiento respecto al cumplimiento de esta sentencia, por cuanto estoy en la comisión técnica. Y en la comisión técnica hemos estado abordando principalmente el tema de los proyectos, los cuales he informado también al Consejo Municipal. Entonces, sí se ha realizado el seguimiento. En el caso de la otra acción popular de la laguna de Mazuni, Cruziza, Muñiza, el tema de la minería ilegal, también hemos llegado a plantear el incumplimiento a la resolución constitucional, en la cual se ha logrado que a través
del gobierno municipal, juntamente con la AJAM, se realice el cierre con voladura a esta bocamina. Sin embargo, el año pasado nuevamente estos trabajadores, desconocemos a qué cooperativa corresponden porque trabajan en horas de la madrugada, realizaron la apertura de esta bocamina y esto había generado justamente de que nosotros realicemos la inspección juntamente con los vocales la pasada gestión, donde se ha advertido que habían especie de bombas por adentro y estaban sacando hacia afuera las aguas ácidas. Y quedó ahí en realidad y ya no hemos podido realizar seguimiento este año. Y en el caso de Manquiri, por el tema de la contaminación a las lagunas, de igual forma, hasta este año, hasta el mes de febrero, marzo probablemente, o junio, si mal no recuerdo, hemos realizado todavía la presentación de los memoriales porque ahora ha sido derivado a la ciudad de Sucre para que esta pueda ser tratada también. Acá ya hemos agotado absolutamente todo y de acuerdo a la resolución del juzgado agroambiental ha hecho de que pues salga en parte favorable a la demanda que habíamos planteado. Se ha realizado ese seguimiento. Esa sería la respuesta a la primera consulta que realizan. La otra consulta, no sé si me podrías, por favor, hacer recuerdo, estimada Mary. Sí, aquí está. Dice que si tiene estadísticas de contaminación con polvo, agua y ruido, ya que lo último que sacó la alcaldía de Potosí está totalmente contaminada, dice. Sí, no contamos con las estadísticas, por lo menos actualizadas para esta gestión 2025, en virtud de que al Consejo Municipal no ha llegado dicha información. Desconozco si la Comisión de Medio Ambiente habría tenido participación del mismo, pero hoy, por ejemplo, en el Consejo han rechazado lo que es el Día del Peatón, indicando de que, según el informe de la Jefatura de Medio Ambiente, la escasez de diésel habría hecho de que se baje, por ejemplo, la contaminación de PM10 en puntos focalizados y habría bajado. Y eso nos sorprende porque tenemos nosotros informes y como tú lo mencionabas, se estaría contaminado. Y en el caso también de varias zonas como el Distrito 2, Distrito 16, el Distrito 20, parte del Distrito 8, donde se encuentran ahí los ingenios, lastimosamente no se está cumpliendo con lo que son las licencias ambientales para estas comercializadoras, en algunos casos ingenios, y en otros por el tema de que lastimosamente no se está cumpliendo con una ordenanza municipal donde las volquetas realizan de igual forma el llevado o traslado de mineral y no están saliendo encarpados. Entonces, ahí sí tendríamos que tener un informe actualizado, pero desconozco de que exista dicho informe, ¿no? Por lo menos en el Consejo no hemos podido acceder al mismo y un poco nos ha restringido el hecho de que el mismo jefe de Medio Ambiente nos haya denunciado a la Comisión de Ética por haber solicitado información sobre una comercializadora, el cual no nos llegó. Muy bien, Reina, quería que comentes un poco sobre la denuncia que te ha planteado tu suplente y si es que, ¿a qué se debe eso? ¿Es un tema de acoso político? ¿Es un tema de pelea, de triquiñuela entre políticos? ¿Qué pasa? Y a propósito, quiero agradecer a toda la audiencia de Potosí porque vemos que están muy conectados siguiendo el programa. Hemos tenido unos comentarios antes de cuando hemos puesto nuestro banner de invitación de alguna gente que decía, pero ¿por qué la invitan a Reina Menacho? No sé qué, cosas de ese estilo, ¿no? Ella se agarra de la lucha de los pueblos, en fin. Quiero decir que este programa promueve el diálogo plural y que además busca el diálogo multiactor. ¿Qué significa eso? Que queremos sentar en una misma mesa virtual a diferentes actores de la sociedad para debatir un tema. Por ejemplo, la anterior semana estuvo la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. No porque sea del gobierno no la vamos a invitar, no porque sea del Consejo Municipal no la vamos a invitar. De eso se trata, de que charlemos, dialoguemos y nos entendamos. Así que, Reina, por favor, con ese tema. Bueno, así para ser bastante resumida la denuncia que plantea el concejal suplente, bueno, mi concejal suplente, indica de que él efectivamente no está en contra de la acción popular que hemos planteado, pero sí observa
el hecho de que con el asesor de la Comisión de Medio Ambiente habríamos patrocinado a los comunarios de Cantumarca, y eso es totalmente falso, por cuanto en el memorial que se ha presentado están siendo patrocinados justamente los comunarios de Cantumarca por la doctora Nidia Alarcón Buitrago, que firma y además tiene su sello de RPA, y también está la abogada Marcela Paz Heredia, que también firma con su RPA, y firmo yo en el memorial como concejal y de la Comisión de Medio Ambiente, esto presentado el 2023, y en la última partecita firma el doctor Camilo Vera como asesor de la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación. Entonces descartamos el hecho de que el doctor Camilo Vera haya sido patrocinador de los comunarios de Cantumarca, y en las actas justamente hace referencia a la intervención la doctora Nidia Alarcón, juntamente con el doctor Daniel Romero, que es un abogado del voluntariado de PASOCAP, quienes participan justamente en la defensa de los comunarios de Cantumarca, y el asesor hace referencia de que él está en representación de la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación. Lastimosamente no se ha comprendido el hecho de que nosotros simple y llanamente nos hemos enfocado en base a nuestras competencias como Comisión de Medio Ambiente, amparadas también en la Constitución Política del Estado, en el artículo 33, artículo 34, así como también los deberes de cada boliviano en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 136, donde indica de que las acciones populares pueden ser planteadas de manera individual o también lo puede realizar cualquier persona en representación de la colectividad, y en este caso lo hemos realizado como concejal de la Comisión de Medio Ambiente. Es más, ha sido ratificado el acuerdo de Escazú por ley 1182, ratificada por esta ley el 2019. Entonces, todo se ha hecho enmarcado dentro de lo que corresponde nuestras competencias como Comisión de Medio Ambiente, y lastimosamente, pues esto surge a partir de que se cierra el caso de la denuncia que realicé por acoso y violencia política, y empiezan las denuncias. Hay una denuncia también de una concejala a la cual la denuncié, que ha sido desestimada. De todas maneras, hoy yo estoy acudiendo también ya con mi abogado y haciendo la representación como corresponde para realizar la defensa, en este caso que me han denunciado, y seguramente verificar qué ha pasado y por qué se ha cerrado en el caso del acoso y violencia política, porque sí existen los informes psicológicos del Ministerio Público, y no ha habido pues una actuación pronta como corresponde para víctimas de acoso y violencia política, específicamente en el caso que hago referencia. Reina está tratando de desvirtuar que el asesor jurídico de su comisión haya defendido a las personas víctimas de contaminación de Cantumarca. Digo yo, por lo menos que los defiendan, ¿no? Por lo menos, ¿no? Si ya los han contaminado, porque para algo sirva el Estado. Pero ella está tratando de desvirtuar, porque de eso depende que no le sigan adelante el proceso penal. Quiero, ahora sí le voy a dar la palabra a Oscar Loaiza para hablar un poco más de las áreas protegidas, pero quiero leer algunos comentarios porque nos están llegando varios. James Cárdenas dice: señora Menacho, ¿qué acciones concretas asumirá usted para que el municipio deje de ser espectador y comience a hacer respetar la ley? Carlos F. Toranzos nos dice: la contaminación es holística y no se concentra en áreas específicas, sino que se amplía a una velocidad increíble. La pregunta para Alfredo y Oscar: ¿cómo unirse contra la contaminación? Jess Céspedes vuelve a preguntar y dice: licenciado Saconeta, si pudiera darle un solo consejo al presidente de turno para frenar el daño ambiental causado por la minería del oro y el mercurio, ¿cuál sería la medida más urgente e inaplazable que debería tomar? Y felicitar por su trabajo investigativo que aporta a la realidad de la minería boliviana. Jorge Vidaurre, que no era a quien yo pensaba que era, es un homónimo, dice: Jorge Vidaurre, muchas gracias por volvernos a escribir. Sobre las áreas de reserva y protegidas, ¿cada qué tiempo se deben revisar, ya que existen operadores mineros en toda Bolivia? Ingresan a la actividad minera sin ser incluso titulares del área minera. Puede cambiar la delimitación y ver si ya cumplió el objetivo. Yo quiero, sobre esta pregunta, justo le quería hablar a Oscar y preguntarle cuál es la situación
¿Hay áreas preconstituidas donde ya están operando o son nuevos operadores los que están ingresando a las áreas protegidas? ¿Cuál es la situación? ¿Y se puede todavía ingresar a las áreas protegidas? Tengo entendido que los mineros mueren por entrar, ¿no? Adelante, Oscar. Sí. Ambas. Hay áreas que son como Apolobamba, por ejemplo, que sí tiene actividades mineras preconstituidas, pero hay que manejar bien el término, ¿no? Para áreas protegidas, y el CERNAP lo mantiene también, una actividad minera es preconstituida cuando sus derechos han sido otorgados antes de la creación del área protegida. Entonces, en el caso de Madidi, por ejemplo, todo derecho minero que haya sido otorgado antes del 21 de septiembre de 1995 debería ser reconocido, que en el caso de Madidi no existe, o sea, ninguna ha podido demostrar hasta el momento, ¿no? Si hay alguna que lo pueda demostrar, que lo pueda hacer, que lo haga, pero hasta el momento ninguna de las 44 actividades que se han identificado dentro de Madidi, ¿no? Y que incluso algunas están en la categoría de parque e incluso algunas están en la categoría de zona de protección estricta del parque, ¿no? Ninguna podía mostrar que sea preconstituida, o sea, que sus derechos hayan sido otorgados antes de la creación del área protegida. No es el caso, por ejemplo, de Apolobamba, donde sí hay actividades, porque en Apolobamba hay una tradición minera en Pelechuco mucho más antigua, que viene hace siglos, ¿no? Entonces sí hay actividades preconstituidas, pero también hay una gran parte de actividades que no son preconstituidas. En el caso de Apolobamba hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el decreto de la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla, que era el primer decreto, cuando era solo la parte alta donde se protegen las vicuñas, es del año 71, ¿no? Pero después amplió Apolobamba el año 2000, cambió de categoría, de reserva a área de manejo integrado, cambió de límites y cambió de nombre, ¿no? Y eso fue el año 2000. Entonces habría que ver si la ubicación de esa actividad es en los antiguos límites de Ulla Ulla o si es en los nuevos, en la ampliación hecha en Apolobamba, y ahí definir si es o no preconstituida, pero de lo que se ha podido ver, hay una gran cantidad de actividades, se estima más o menos entre 200 y 250 actividades mineras en Apolobamba, ¿no? Que se están desarrollando ahora, pero una gran parte de estas no serían preconstituidas. Entonces hay ahí también un requerimiento y una necesidad de información. Entonces hay ambas cosas, hay actividades preconstituidas y otras que no. Esto se ha manejado muy arbitrariamente, ¿no? Tanto por los actores mineros como por la JAM, porque para ellos han estado manejando el hecho de que toda operación minera que ha solicitado derechos antes de la nueva ley minera 535 del 2015 sería preconstituido. Y con ese criterio han seguido dando derechos, han seguido aceptando solicitudes, etcétera, etcétera, lo cual es, en el caso de áreas protegidas, totalmente falso, ¿no? Entonces sí es necesario ver eso porque se está vulnerando. Hay un criterio, por ejemplo, y esto lamentablemente algunas pasadas gestiones del CERNAP lo han permitido, hay un criterio, por ejemplo, de que si tú logras por fuerza, por presión, ¿no? Por presión al CERNAP, modificar la zonificación del área protegida, puedes permitir viabilizar la actividad minera ilegal. Ese es un criterio y se ha dado mucha presión al CERNAP para que modifiquen las zonificaciones de las áreas protegidas, ¿no? Pero esto no debería dar cabida por lo que te digo, porque por más de que estés en una zona que permitiría la actividad minera, que es normalmente la zona de uso intensivo de recursos o zona de uso de recursos naturales, como se llama en el reglamento de áreas protegidas, si no ha sido una actividad preconstituida, igual es ilegal. Igual es ilegal, y peor aún si se ha dado fruto de una presión al CERNAP para modificar la zonificación. Entonces, ese es un tema que es muy delicado. Por suerte, las últimas gestiones del CERNAP, o sea, hace poco tiempo, han mantenido esta visión de que se va a respetar solo actividades mineras preconstituidas según el criterio del CERNAP, que es aquellas que han recibido derechos antes de la creación del área protegida. Ahorita, por lo menos, son 16 de las 24 áreas nacionales protegidas que tienen presencia minera dentro de ellas, ¿no? La norma lo permite solamente si son preconstituidas y si respetan los objetivos del área y su plan de manejo y su zonificación. En ese caso, el CERNAP emite un certificado que se llama el CCU, Certificado de Compatibilidad de Uso, para poder viabilizar la actividad.
Entonces, ese es lo que se requiere, ¿no? Esto en otros países es totalmente prohibido, en áreas protegidas no se debe dar, pero aquí sí se reconocen esos derechos previos, ¿no? El hecho de que no afecten la zonificación. Pero la zonificación del área, ¿no? Es el ordenamiento del área protegida, debería partir del criterio de, primero y prioritariamente, garantizar la conservación de los valores naturales del área. O sea, ese es el objetivo de un área protegida, precautelar sus valores naturales, llámense fauna, flora, ecosistemas, fuentes de agua o lo que sea que ha motivado la creación del área protegida, debería ser lo que prevalezca al momento de hacer la zonificación. No puedes hacer una zonificación para atender demandas de uso de recursos. Eso sería una total contradicción con el objetivo de un área protegida. O sea, si empiezas a manejar la zonificación como una herramienta para viabilizar presiones y derechos aparentes derechos de uso, estarías vulnerando totalmente el objetivo de un área protegida. Y eso es necesario darle al CERNAP, digamos, la fortaleza, las capacidades técnicas y todo eso que requiere para poder atender de la mejor forma la gestión de nuestras áreas, ¿no? O sea, realmente tenemos mucha expectativa en el cambio de gobierno de que esta institución que ha sido tan vulnerada las últimas décadas pueda realmente recuperar su posicionamiento, su fortaleza, su capacidad técnica, que sí la tuvo en su momento de creación. El CERNAP fue una instancia muy fuerte, con mucha capacidad técnica, con mucha autonomía de gestión, que lo ha perdido en estos últimos años. Ojalá me uno a ese deseo, que así sea, que se fortalezca el CERNAP. A este paso vamos a llamar áreas semiprotegidas, ¿no? Porque permitimos las actividades depredadoras dentro de las áreas protegidas. Bueno, miren, voy a leer unos comentarios más, luego les voy a dar la palabra para que así cortitos respondan a los tres y ya pueden también despedirse si gustan de la audiencia, porque después ya nos vamos a cerrar esta transmisión. Nos escribe Julia Román, un saludo Julia hasta Cochabamba. Interesante tema, unir fuerzas para favorecer la vida. ¿Existe una normativa que declara estratégico al sector de la minería? Pregunta ella. Si fuera así, ¿la minería continuará dañando territorios en resistencia? Nos escribe Ariel, y un hombre que... Ariel, sí, dice, señores de Sumando Voces, no malinterpreten los comentarios en sus publicaciones. El reclamo no es que le den cobertura a la señora Menacho. El reclamo es que la consideren activista ambientalista cuando solo ha realizado actos en el marco de sus funciones por intereses particulares. La señora va contra determinadas empresas por interés propio. Cuando se le pidió un informe para que indique sobre qué acciones está tomando para con otros sectores mineros que generan mayor contaminación, simplemente se mantuvo en silencio. Ahí tienes preguntita, Reina. Carlos Rodrigo Zapata. Operaciones preconstituidas sería igual a licencia para contaminar y depredar. Bueno, la audiencia se puso intensa. Bueno, empiezo dándole la palabra entonces a Alfredo. Les ruego que sean un poquito más acotados en sus comentarios porque ya nos vamos a tener que ir. ¿Ya? Adelante. Sí, muy brevemente. El uso del mercurio en el Cerro Rico y otras regiones sigue vigente, ¿no? Es el tema de la amalgamación. Por tema de costos sigue vigente, pero además los pasivos ambientales de la minería histórica, ¿no? ¿Qué hay que hacer para delimitar? Bueno, lo que pasa es que lo que tenemos ahora es resultado de una expansión minera no planificada, ¿no? No solamente es el tema del mercurio, hay que hablar del tema del cianuro, el tema de la deforestación, el tema de contaminación por uso de lubricantes, combustible, el desvío de ríos, el chaqueo, la deforestación. La minería aurífera particularmente vino con todo, ¿no? Ante la pasividad. Ahora, ¿qué se puede hacer? Formalizarlas. Ya lo hemos explicado bastante. Lo que se podría aconsejar al presidente, creo que entre muchas cosas que se podrían recomendar, la muy particular e importante es que no se alíe con las cooperativas, porque ese ha sido el saldo trágico, por lo cual hemos tenido una política simétrica en beneficio de estas, pero en base a eso también lo que la minería ahora tiene que buscar son encadenamientos productivos. Si no lo hacemos de esa forma, no miramos integralmente el tema, vamos a seguir viendo solo partes. La discusión de una nueva ley tiene que ser necesariamente con la incorporación de criterios de actores de la sociedad civil, con la academia, con los indígenas, con los campesinos que están siendo afectados por esta expansión, no solo con actores mineros. Y ante la última consulta, si decían si es estratégico, lo que nos decía Julia, sí, desde la Constitución política se reconoce el carácter estratégico de la minería, pero además la tuición del Estado. Mary, solo agradecerte por este espacio, de igual forma un abrazo a la distancia a Reina, a Oscar,
con quienes compartimos en diferentes espacios. Creo que la preocupación de ellos hace hincapié de que se tiene que seguir viendo a esta actividad minera, valorándola, examinándola, y yo les agradezco a Sumando Voces por este espacio. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Alfredo. Aprendemos muchísimo con estos espacios de diálogo multiactor. Gracias, Alfredo. Reina, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Mary. Sí, ya en la recta final, efectivamente, en realidad de los temas que he mencionado son los que hemos logrado jurisprudencia. Pero en los otros casos, por ejemplo, te hablo del colapso de Fedecomín, que lo hemos denunciado también desde el Consejo Municipal, pero lastimosamente no ha avanzado mucho sobre este tema, pese a que están involucrados, por ejemplo, el departamento de Tarija, departamento de Chuquisaca, que han sido afectados con este colapso. No ha avanzado mucho y lo hemos denunciado. El caso Turu también, donde estaba en el Ministerio Público, hemos denunciado, y varios otros casos, los cuales incluso han conllevado, por ejemplo, a que las mismas autoridades originarias no estén en acuerdo con lo que nosotros hemos estado realizando, los mismos actores mineros, por cuanto hay varias cooperativas que tampoco tienen la licencia ambiental en Potosí. Entonces, por lo menos hemos tratado de abarcar lo más que se ha podido. No ha habido el acompañamiento desde el mismo Consejo Municipal. Tenemos pendiente, por ejemplo, lo de la laguna de Jatunchaluma, donde una ex autoridad del departamento ha dado curso para que descarguen aguas ácidas en la laguna de Jatunchaluma, y estas aguas directamente sean consideradas como aguas industriales para venderle a la empresa minera Manquiri. Entonces, hemos tratado de hacer lo que se ha podido, siempre en base a nuestras competencias, y por supuesto creo que es para ello al cual nos han puesto también y han depositado su confianza la población potosina. Sin embargo, creo que aún falta mucho por hacer, y ya una vez que nosotros también salgamos del Consejo Municipal, vamos a seguir en esta temática. Siempre lo hemos estado realizando, y agradezco muchísimo por la invitación a ti, Mary. Un saludo también a Alfredo Saconeta, para Oscar también un saludo y muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Reina, muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra a Oscar Loaiza para que tenga sus últimas expresiones respecto a los comentarios que hacía nuestra audiencia y se despida. Adelante, Oscar. Muchas gracias, sí. Bueno, tal vez solo destacar que realmente Bolivia es un país muy rico, ¿no? Con demasiados recursos. Estamos entre los 15 países más biodiversos del planeta, estamos entre los 6 países con mayor diversidad de mamíferos del planeta, de aves, perdón, del planeta, entre los 10 países con mayor diversidad de mamíferos. Tenemos el área protegida más biodiversa del planeta. Entonces, realmente tenemos unos valores enormes que los podríamos aprovechar. Un solo recurso como es el oro, no debería poner en riesgo todos estos valores, ¿no? Todos estos recursos que también pueden generar empleo, que también pueden generar ingresos, que también pueden generar desarrollo para nuestro país. El turismo es una cosa que creo estamos todavía empezando recién a desarrollarlo. Ojalá que con el nuevo, con las nuevas autoridades que realmente generan expectativas, ¿no? Que se han nombrado en el sector de turismo, esto se pueda potenciar, y creemos que es importante. No podemos negar, como decía Alfredo, que la actividad minera aurífera se va a seguir dando, ¿no? Los precios son demasiado atractivos, no podemos pedir que no haya, pero sí creo que hay que ponerle límites, ¿no? Creemos que hay que ponerle límites, hay que asincerar la actividad, hay que asincerar al sector minero, asincerar al sector cooperativista y darle realmente la verdadera magnitud de lo que está pasando, y con esto recién poder armar una buena estrategia que incluya a la minería como una actividad productiva del país, pero sin todos los daños que está generando, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo también me despido y agradezco mucho, Mary, la invitación, y realmente un placer compartir este espacio con Reina y con Alfredo. Muy bien, yo les agradezco a los tres y me quedo con la frase de Alfredo, que no se alíe con los cooperativistas, el consejo para el presidente. Me parece muy importante porque si son sus aliados, no creo que pueda hacer gran cosa para ponerlos en regla, ¿no? Bueno, amigas, amigos de Sumando Voces, yo les agradezco muchísimo por haber seguido este programa. No se olviden que trabajamos sobre temas de derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Y síganos en nuestras redes sociales. En Facebook somos Sumando Voces Bolivia, en X Sumando Voces Bo,
sumando.bo, en TikTok sumando.voces, nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Sumando Voces es un medio de la sociedad civil y sobre esos temas gira su cobertura, tanto en su portal como en sus redes sociales. Nos vemos. Muchas gracias por habernos seguido en este programa. Chao, chao.